Bueno, yo también quisiera un aplauso grande por dos motivos, porque tenemos a una celebridad acá, científica, un respetado docente, psicólogo, poeta, escritor, y además ayer cumplió 84 años. A ver, Francisco Oliveira y Silva está con nosotros. Gracias. ¿Cómo te va, profesor? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Qué sorpresa esta salutación al aire. No, por favor. Qué bueno. ¿Qué tal, profesor? ¿Cuál es tu, digamos, profesor? Porque él fue profesor de miles de alumnos. Yo sé que lo conocen demasiado. Francisco Oliveira y Silva, y todavía no suelta, no da cabida a la posta. Continúa, él es escritor, escribió un montón de libros, y bueno, es una persona que llega al corazón también, porque nos formó a muchísimos en gran medida. Francisco Oliveira y Silva es un destacado psicólogo, profesor, escritor paraguayo, nacido el 8 de mayo, ayer fue 8, hoy es 9, de 1941. Comenzó sus estudios en el Colegio Salesianito y continuó en Córdoba, Argentina, de ahí también una rica formación, donde se formó en un seminario salesiano. Y a los 21 años decidió abandonar, a ver si tenemos la imagen acá de Francisco Oliveira y Silva. A los 21 años decidió abandonar la carrera sacerdotal y se trasladó a Paraguay, donde completó su licenciatura y doctorado en psicología en la Universidad Nacional de Asunción. Y durante su carrera enseñó psicología, literatura y latín en el Colegio Goethe. El latín lo habla perfectamente, y en diversas universidades aquí de Asunción también él estuvo enseñando y bueno, teniendo la posibilidad de que muchos jóvenes compatriotas lo conozcan y también queden así como extasiados, porque él tiene una manera muy especial acá, el profesor Francisco Oliveira y Silva, de enseñar. Él también se hace escuchar, se hace sentir, tiene una voz calmada, y esa voz hace que domine el auditorio donde sea que se encuentre, y la gente lo atienda de manera especial también. Y desde su jubilación en el año 2004 se ha dedicado a la escritura y a la psicoterapia. Es autor de varios libros, decíamos, incluyendo Más allá de tu barro y Ruta de Luz, y ha publicado artículos en medios de comunicación. También es miembro del PEN Club Paraguay, y a lo largo de su vida ha promovido los valores humanos a través de su obra literaria y conferencias. Bueno, yo paro de hablar y quiero escuchar a nuestro invitado de lujo, Francisco Oliveira y Silva, que también hizo un libro, justamente una obra suya, en ese primer año de pontificado del Papa Francisco. Sacó aquí Francisco Oliveira y Silva una obra con un perfil bastante, digamos, certero en todos los aspectos, y amplio, mejor dicho, relacionado a el Papa que venía de la Argentina. ¿Es así? Sí. Bueno, adelante, ¿cómo le va? Un placer, un placer. Muy bien, muy bien. ¿Y ese libro cómo se llama? Francisco Superpapa. Ah, Francisco Superpapa. ¿Y qué? Sí, ahí está, Francisco Superpapa, ya está en la pantalla. ¿Y qué le inspiró a escribir esto? A ver. Que cuando salió electo Francisco,
al día siguiente apareció un grafiti hermoso cerquita del Palacio Apostólico, que es el que están viendo en pantalla. Sí. Un grafitero muy profesional, Mauro Palota, dibujó esto, pero no en la pared, sino que en una tela, y luego la vino a pintar porque no le iban a dejar pintar la pared. Claro. Y sí, y entonces cuando vinieron mucha gente, se fotografiaban, hacían el gesto este del mismo Papa, estaban enardecidos con las palabras Buonasera del Papa Francisco en vez del famoso Laudetur Jesus Christus, ¿verdad? Buonasera, o sea, una comunicación de amor. Más directa, Entonces, más directa. Claro, le preguntaron a Mauro Palota, ¿y por qué pusiste El super papa. como Superman, que va volando? Y él dijo, porque es un hombre que tiene superpoderes. ¿Y cuáles son sus superpoderes? Su sencillez y su humildad. Fíjate. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Entonces me inspiré en escribir eso. Bueno, el Papa Francisco nos llenó de orgullo también a todos los paraguayos, de calidez, de candidez, nos arropó con mucho cariño y exaltó a la mujer paraguaya, entre otras cosas, en estos 12 años últimos de su papado, en los últimos 12 años que duró su papado. Y bueno, ¿qué más hay en ese libro? ¿Narra toda la vida de él? Sí, especialmente desde el punto de vista psicológico, el golpe de timón que realizó él a la iglesia de antes, que comenzó a funcionar como institución como la conocemos ahora, con sus uniformes, con sus vestimentas, con sus mitras, con sus coronas, desde el año 300 después de Cristo, con Constantino. Él tiró por la borda, por decir así, lo antiguo, pero lo hizo de una manera delicada y con mucho amor, y comenzó a establecer la iglesia que fundó Cristo, como andaba Cristo callejeando, caminando y caminando, y no tenía una piedra donde reclinar la cabeza. Él entonces fue llamado como Francisco de Asís, Francisco, para imitar a secas. A secas, Francisco, como para demostrar que él era un propulsor del amor, pero sobre todo de la pobreza y de la humildad, como Francisco de Asís. Y entonces, bueno, y ahí de eso hablo en el tenemos libro. esa imagen del Super Papa, y este es el autor de ese grafiti, Mira ¿verdad? un poco. ¿Ese es el autor? Sí, claro. Y el grafiti está allí, y esto está en internet. Está Se en puede internet. poner Super Papa y van a ver este grafiti. ¿No podemos encender esta iluminación acá, José, o qué pasa? Se quemó. Y no hay posibilidad de, justamente ahora que tiene que brillar todo, por la asunción del nuevo Papa, se quemó. Bueno, ¿qué más, profesor Francisco Oliveira y Silva? O sea que, y la repercusión por parte del público, seguramente que apetecía leer esto y encontrar ciertas cuestiones que también abrían los corazones de la gente a través de ese escrito suyo, de esa obra suya. Pero por supuesto, este libro fue muy promocionado y también muy solicitado por las personas, porque, como dice acá en la introducción, no es la introducción, no sé cómo le llaman ustedes los periodistas, a este pequeño copetito que aparece acá, ¿Qué dice ahí? Que no es del autor, sino de otro, pero que está como confirmando lo que dice todo el libro, y dice así: lo que hace a este Papa tan importante es la velocidad con la que ha capturado la imaginación de millones de personas que habían renunciado a la esperanza de la Iglesia. Revista Time, febrero de 2014. Qué fabuloso, chico. Esto fue lo que hizo el Papa Francisco. ¿Y por qué tanto comienzo elogiándolo al Papa Francisco? Porque Prevost, León XIV, es su seguidor, y eso me encanta, es su seguidor. Lo que hace a este Papa, refiriéndose al Papa Francisco, lo que hace a este Papa tan importante es la velocidad con que ha capturado la imaginación de millones de personas que habían renunciado a la esperanza de la Iglesia. Esto se publicó en el 2014, febrero 2014, en la revista Time.
Bueno, y el Papa Francisco, que nació siendo Jorge Mario Bergoglio, fue jefe de la Iglesia Católica y soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano desde el 13 de marzo del 2013 hasta su fallecimiento el 21 de abril de este 2025. Fue el primer Papa jesuita, el primero de América Latina y el hemisferio sur, y el primero nacido o criado fuera de Europa, desde el Papa Sirio del siglo VIII, Gregorio III. El Papa Francisco nació en Buenos Aires, sabemos todos, de una familia de origen italiano o italiana, la familia suya. Bergoglio se inspiró para unirse a los jesuitas en 1958, después de recuperarse de una grave enfermedad, y fue ordenado sacerdote católico en 1969, y de 1973 a 1979 fue superior provincial jesuita en Argentina. Se convierte luego en arzobispo de Buenos Aires y más tarde cardenal en el 2001 por el Papa Juan Pablo II, y tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, el cónclave de ese momento lo elige Papa. Y esas imágenes que teníamos corroboran también esa buena onda que siempre tuvo para con el Paraguay, ¿verdad? Ahí tenemos todavía imágenes, porque lo notable es que él, siendo argentino, en 12 años de pontificado, nunca pudo llegar a su país. Sí. ¿No le parece? Sí, el ambiente no estaba preparado. Había una polarización política tan grande que llegar él allí era darle, como quien dice, la razón a uno de esos sectores que estaban contra el gobierno de los Kirchner, y él no podía, porque fue también calificado por los Kirchner como el líder espiritual de la oposición al gobierno de ellos, y en esa atmósfera su labor pastoral no iba a tener ningún éxito. Por eso dijo: no voy a volver a la Argentina. Y cansado de que tanto le preguntaran eso, él dijo: bueno, me preguntan cuándo voy a volver a la Argentina, no sé. Así dijo, y no volvió nunca. Nunca volvió, pero el que sí yo creo que entre sus primeros viajes tendrá la Argentina como meta será este nuevo Papa, siguiendo lo de Francisco, sí, y lo que no pudo hacer Francisco. Y él, como este nuevo Papa, León XIV, Robert Francis Prevost, muy allegado a la familia de América Latina, yo pienso que en uno de sus primeros viajes tendrá la Argentina como objetivo, ¿verdad? Sí, yo pienso también lo mismo, porque hay un legado que nos dejó Francisco. Volver a la primitiva iglesia. Y te cuento un pequeño detalle. Sí. Hace 2 años, antes de que ocurriera esto de su enfermedad, él había convocado al Vaticano a eminentes científicos, historiadores, sociólogos, psiquiatras, y dejó, como quien dice, desclasificados todos los documentos que se habían acumulado desde los tiempos apostólicos, diríamos, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Que por favor escribieran la historia del cristianismo desde que Jesús subió a los cielos hasta que Constantino declaró religión oficial del Imperio Romano a la religión católica. La Iglesia Católica comenzó en el siglo III, 300 después de Cristo, en todos los libros de historia. Pero lo que pasó en los 200 primeros años, por ejemplo, si había mujeres sacerdotes, no. Si había... O sea, ¿eso no está escrito? No está escrito. ¿Ah, sí? Sí, y los envió allá. Desclasificó todos los documentos. Y allí seguramente encontramos... ¿Envió a dónde eso? Envió a Jerusalén, sí, y envió también a los archivos vaticanos para saber cómo era la iglesia desde que Cristo subió hasta acá. Y nos encontramos, no comunicó nunca el resultado de esas investigaciones. A lo mejor este Papa
las va a publicar, pero por la forma de comportarse el Papa Francisco, yo me di cuenta de que se dio cuenta él de que estaba por el recto camino, es decir, la sencillez, la humildad que tenía Jesús, que no tenía ningún uniforme, como te decía ayer el padre Sanardini, que vestía como vestían todos, sí, que comía lo que había, no, era lo que teníamos que hacer, porque la Iglesia católica, cuando le dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, estaba basada en ¿qué? En el amor, Padre, que se amen los unos a los otros, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero eso se dejó después de Constantino y comenzaron a insistir en el pecado, y que no hay que hacer esto, que no hay que hacer. Siempre el Papa Francisco decía, siempre la gente pregunta, ¿se puede hacer? No se puede hacer. Esto es pecado, esto no es pecado. Y eso no es el catolicismo. El catolicismo es el amor, el amor, el amor. Y hay algo que te quería decir con respecto a... Y la paz, por supuesto. Y la paz, ¿viste cómo saludó? La paz para todos. Y era el saludo de Jesús. En vez de hola, ¿qué tal? Era la paz sea con vosotros. Pax vobis, ¿verdad? Claro, sí, era el saludo de Jesús. Bueno, pero y ayer con el padre Sanardini también yo le pregunté algo fundamental para mucha gente. El celibato es un candado que se tiene ahí en el Vaticano para aquellos que querrían acercarse más a la iglesia y por digamos, ¿cómo que se dice? Precepto, no sé cómo se dice eso. Sí, es una norma disciplinaria. Esa norma disciplinaria no lo hacen, o de repente, porque hay sacerdotes que dejaron de ser tales porque no quisieron entrar en pecado, digamos, y prefirieron armar una familia, organizar una familia, y por más que la iglesia los llamó y estuvieron bastante tiempo en ella o con ella, después les forzó la situación a que se separaran, ¿verdad? Y ahí sale el padre Sanardini y nos dice, pero el celibato, eso idearon los propios hombres. Sí. Desde Sí. San Pedro tenía a una mujer. Getrón, su esposa. Tenía a sus hijos. Claro. O sea, y fue el primer papa. Bueno, y de ahí entramos en ese punto que es muy interesante. ¿Y quiénes fueron los que idearon, entre comillas, el celibato, y por qué ahora no se puede romper o volver a las normas iniciales? Esa el Papa Francisco dijo, eso está a discusión. Se puede poner a discusión. ¿Así? Porque es una simple norma disciplinaria, no es un dogma, no es doctrina. Jesús nunca habló del celibato ni cosa por el estilo. Todos sus apóstoles eran casados, menos San Juan, que era un soltero, ¿verdad? Pero no era norma de Jesús ni está en los mandamientos. Era el más joven también. También. San Juan. Y bueno, pero el celibato se lo instituyó en la Edad Media, que muchos consideran como la época de la oscuridad en el aspecto antropológico, en el aspecto psicológico, en el aspecto espiritual. Yo la considero en gran parte, sí, como una época oscura. Fíjate un poco. Benedicto XVI dijo que el limbo no existe. Ah, no existe. No, el limbo no existe, pero yo lo escuché a él hablando en una catequesis, diciendo que fue un invento de los teólogos, con estas palabras, como dicen ustedes los periodistas, sic, porque fue un invento de los teólogos muy necesario para ellos para poder explicar dónde estaban Moisés, los profetas, Isaías, Jeremías, qué sé yo, todos los santos de antes de Cristo, ya que la Iglesia Católica decía que sin el bautismo no podíamos entrar al cielo. Otro invento humano también. Así. Y entonces inventaron el limbo, que en latín significa limbus, límite. No estaban en el infierno porque no pecaron. No estaban en el cielo porque no estaban bautizados. Entonces crearon el limbo. ¿Entendés que eso es oscurantismo? ¿Es la misma cosa que el purgatorio o no? Y es la misma cosa que el purgatorio. El limbo es igual a purgatorio. Y Benedicto XVI, el día de Santa Catalina de Génova, hizo una catequesis sobre ella. Y dice, es curioso que muchos santos visionarios así tuvieron sueños con el purgatorio. Y Dante Alighieri lo describe.
yo te puedo decir que tanto el purgatorio como el infierno, que no existen, lo digo con toda la certeza, y lo demuestro en mi libro, Lo que no dice la Biblia, no existen un libro que dice lo que no dice la Biblia. Sí, sí, así sí. se rotula, un libro suyo. Un libro mío, Lo que no dice la Biblia, demuestro, pero con palabras de doctores de la iglesia, no con mis palabras, sino con doctores de la iglesia, investigaciones que he hecho con teólogos, que el infierno es una figura, que el purgatorio es una figura, y el Papa Benedicto, volviendo a él, dijo que ese sueño que tuvo Santa Catalina difiere de todos los otros sueños que te ponen personas entre llamas, clamando, y la Virgen bajando y llevándose a uno y llevándose a otro, y están sufriendo, quemándose por algunas imperfecciones que no estaban sanadas, solucionadas antes de morir. Yo me pregunto como psicólogo, quemarse, ser torturado, ¿te puede purificar de algo espiritual? Y te puedo contar que cuando yo era seminarista, y esta fue una de las cosas que me invitaron espiritualmente a abandonar eso, las enseñanzas que daban, que no me convencían del todo, ¿verdad? Preguntó si el fuego del purgatorio era un fuego real, si había leñas, por ejemplo, y uno quemándose. Y dijo que sí, que era un fuego material. El compañero le dijo al teólogo entonces que nos enseñaba si cómo algo material puede quemar al alma, que es espiritual. Y contestó a esto, que Dios, no sé quién le enseñó eso al teólogo, que Dios hace el milagro de que un fuego material pueda quemar algo espiritual. Ay, bueno, esto no dijo Jesús, no dice la Biblia. Salió por la tangente ahí. Y entonces, ¿de qué habló? Que el fuego material no existe, y Catalina de Génova vio que era un fuego interior, no un fuego exterior que daña desde afuera. Era un fuego interior que llevamos dentro y que nos purifica. Es decir, vos, Bruno, estás en el purgatorio, yo estoy en el purgatorio, el Papa que asumió ayer, León XIV, está en el purgatorio, porque todos llevamos una cruz arriba. Tome su cruz y sígame. Y todos los que lo seguimos a Jesús llevamos dolores. Mi gran purgatorio, cuando falleció mi hija en el 2019, de golpe, así, de un paro cardiorrespiratorio a los 54 años, y hasta hoy, qué bárbaro, lo siento, esto duele, los problemas que uno tiene en la vida, la lucha por conseguir a veces justicia y todo lo que conlleva este peregrinar, como dice Kempis en su libro La imitación de Cristo, que es una verdadera miseria vivir en esta tierra. Bástenos una vida mediana, no busquemos los lujos, que es una verdadera miseria. Yo no le creí a Roa Bastos cuando citó a Kempis, y fui a leer de nuevo mi libro, La imitación de Cristo, del 1300 te estoy hablando, y ahí dice... ¿Y coincidió usted? Y dice eso, ¿sí? Al principio mismo, en las primeras páginas, no busquemos una vida de lujo, de esplendor, dice, como la que tienen estos cardenales que tenían hasta 7 metros de cola y se la llevaban los monaguillos. ¿Para qué? Si Jesús iba vestido como nosotros. Nos baste una vida mediana, que es harto verdadera miseria vivir en esta tierra. Y cuando nosotros rezamos el Dios te salve, Reina y Madre, decimos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, a nosotros que peregrinamos en este valle de lágrimas. Y Teresa de Jesús, cuando hablaba a sus monjas, Teresa de Calcuta, Teresa de Jesús, de Jesús, que creó la congregación de las Carmelitas, claro, perdón, sí, que ahora se abrió el féretro de ella, que tiene 10 llaves que tienen personas distintas en todo el mundo, y se pudo abrir y encontraron el cuerpo de Teresa incorrupto. Ella decía, incorrupto, 500 años en el ataúd, incorrupto, como el cuerpo del Padre Pío, el cuerpo de Carlo Acuti. Hay 2000 cuerpos incorruptos en la Iglesia Católica. Y bueno, también el Papa, que está ahí, el gordito, que era gordito, Juan 23, está incólume, digamos, incorrupto, ahí en el Vaticano, porque uno perfectamente lo puede observar, y está a través de un cristal, ¿verdad? Y está ahí como durmiendo. Juan 23, ¿verdad? Así mismo es. Y volviendo a Benedicto, es un fuego interno que nos purifica. O sea, nosotros somos las almas del purgatorio, porque nosotros no somos personas que tenemos cuerpo y tenemos alma. Somos cuerpo-alma. Es decir, nuestro espíritu está donde está nuestro cuerpo. Y
ese espíritu Esa está... es Teresa de Jesús, a ver si ponemos... Santa Teresa ahí, de Jesús. Santa Teresa de Jesús. Sí, ella, la fundadora de las Carmelitas. O sea que ella se abrió después de 500 años. Sí, y ella, ¿sabes lo que decía cuando le preguntaron qué era esta vida? Y esta vida es una mala noche en una mala posada. Sí. Imagínate que te vas a un hotelucho porque no encontraste, te dan una cama que está desequilibrada, hay mosquitos, no hay aire, pero vos mañana tenés que seguir el viaje. Esta vida es corta, entonces es una mala noche, es una noche nomás esta, se va enseguida, como dijo el Papa. La vida es corta, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Sí. Bueno, es muy interesante lo que nos dice acá el querido profesor Francisco Oliveira y Silva. Y bueno, usted quiso ser sacerdote, entonces. Sí, sí. ¿Ah, sí? Yo hice la primera comunión a los 8 años. ¿Ah, sí? Y me sentí muy contento. No digo que fue el día más feliz de mi vida. No. No, porque se suele poner en las estampitas el día más feliz de mi vida. Pero fue un logro el haber hecho la primera comunión. Y ahí yo comencé a sentir que necesitaba ser como los sacerdotes que me enseñaban la religión católica y que hacían misa. Quería consagrar el pan y el vino y poder hablar a la gente. Y un sacerdote me dijo, sos un modelo de sacerdote laico. Bueno. San Nardini te decía, Jesús era laico. Claro, y vos sabés de dónde viene la palabra laico. A ver. Que algunos dicen que laico es un furibundo ataque a la religión católica. La religión católica inventó la palabra laico, que viene del griego laos, que significa pueblo. Y entonces distinguían a los clérigos, que son todos esos sacerdotes, monjas, obispos, cardenales, papas, que pertenecen al clero, y nosotros que no pertenecemos a ese grupo y que somos los del pueblo. Laicos. Eso es un término inventado por la Iglesia Católica y algunos políticos lo utilizan como instrumento para atacar a la Iglesia Católica. Que el laicismo es atacar, no admitir. Nuestra Constitución paraguaya, por ejemplo, no tiene la palabra laico en todas sus páginas. Solamente dice que nuestro gobierno es aconfesional. El Estado paraguayo es aconfesional, o sea, ninguna religión oficial, como era en tiempos de Stroessner. El catolicismo era la religión oficial, como en Constantino, ¿verdad? Pero es aconfesional, admite todas las religiones, cada uno puede hacer lo suyo, hay libertad de culto, hay libertad de palabra y libertad de expresión. Hay libertad de culto, ¿verdad? En Paraguay sí, claro, bueno, y en muchos países. Claro, y en esto que ocurrió ayer en el Vaticano, digamos, la elección de un nuevo papa que proviene de Chicago, Illinois, Estados Unidos, nació ahí él. ¿Qué va a pasar con León XIV ahora como símbolo de la cristiandad, del catolicismo y como una privilegiada figura dentro de los 330 millones de estadounidenses que son los que conforman la familia de los Estados Unidos, digamos, ciudadana de los Estados Unidos? Como que el catolicismo está medio estancado en Estados Unidos y a partir de este nuevo sumo pontífice, ¿eso se va a destrabar? ¿Va a tener mayor adeptos? Sí. ¿Se va, digamos, va a ser impulsado el catolicismo dentro de la geografía estadounidense? Sí, y te voy a decir algo que es fruto de una elucubración mía. No está en internet, no está en los libros, no está en ninguna parte. Este papa es agustino. Yo me quedé muy emocionado con una frase que dijo el Papa Francisco. No podemos hablar de León XIV y no hablar de Francisco porque son como hermanos gemelos. Así mismo. Sí. Entonces, él dijo, todo santo tuvo su pasado. Y todo pecador tiene un futuro. Y en esa frase está condensado un solo pensamiento, que el pecado no es un obstáculo para llegar a la santidad. Y yo suelo poner en mis charlas, en mis conferencias, en mis clases, el ejemplo de San Pablo, que se cayó del caballo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Y de pecador que era, porque llevaba a cristianos para ser degollados, para ser martirizados, para ser ejecutados, se convirtió en un gran apóstol, el San Pablo, que
sus epístolas son como quien dice la explicación de todo el evangelio de los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. Él cayó del caballo. 4 evangelios. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí tenemos unas imágenes, o una imagen del querido Papa Francisco y del futuro Papa en aquel momento, que ahora ya lo es. Aquí está León XIV sería, ¿verdad? Robert Francis, ahí juntos. Y antes y después de esta foto tenemos la siguiente foto, que en realidad fue la primera, ahí con Benedicto XVI y con un joven sacerdote, obispo en ese momento, Robert Francis, ¿verdad? Y Prevost. Y también ahí con Juan Pablo II, un joven Robert Francis, ahí está con Juan Pablo II. O sea que él fue, siempre estuvo ligado a los sumos pontífices, me parece. Sí, y sobre todo, y esto es lo que te quería decir cuando te dije que todo pecador tuvo su pasado y que todo, o sea que todo pecador tiene un futuro y que todo santo tuvo su pasado. Y lo nombraba también a San Agustín, el fundador de la congregación a la cual pertenece el Papa actual, ¿verdad? ¿Y qué decía San Agustín? Una de las frases que más me llegó y que especialmente las chicas en la facultad decían, cuando yo citaba esta frase, le dije, no digan, están ahí enseguida. Porque San Agustín, el fundador de la congregación de los agustinos, dijo, ama et fac quod vis. El latín era el inglés de aquella época. Ama y haz lo que quieras. No es así. Ama y haz lo que quieras. Si gritas, gritarás por amor. Si lloras, llorarás por amor. Si hablas, hablarás por amor. Si la raíz del amor está bien metida dentro de tu corazón, nada que no sea el bien podrá salir de ella. Y este es el mensaje que va a traer este Papa. El amor y el amor. ¿Por qué? Y porque allí radica la esencia del mensaje cristiano. Allí radica la esencia de Jesús. Y te voy a decir algo más. Allí radica la esencia de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Bueno, qué importante todo esto que nos reverdece y a muchos nos enseña aquí el profesor Oliveira y Silva. Y bueno, quiere decir que el impacto universal de que sea un estadounidense el nuevo Papa va a fortalecer a la Iglesia dentro de su país de origen también, ¿verdad? Sí, porque su combustible, por decir así, para materializarlo un poco a este ejemplo, es el amor. Se nota en él que trae la doctrina de San Agustín que se basó en el amor. Él también decía, oh divina belleza, qué tarde te he conocido. Y él escribió un libro que nadie se anima a escribir algo similar, Confesiones, San Agustín, donde cuenta todos sus pecados. Ahí está San Agustín, a ver si ponemos a San Agustín, que estaba ahí, ama y haz lo que quieras. Y ahí está San Agustín, ahora ahí está San Agustín, con ahí el corazón en llamas, digamos, el símbolo de qué sé yo, de la fortaleza, de la fuerza del corazón. Totalmente. Bueno, él es el santo del amor. Por eso digo que este Papa va a irradiar ese mensaje, y el amor todo lo puede. El amor siempre vence. El Papa Benedicto citaba eso, citando, curiosamente un Papa nunca lo ha hecho, pero Benedicto lo hizo, citó las bucólicas de Virgilio, terminando así una de sus partes de la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, y dice así, amor omnia vincit, et nos ad amore cedamus. El amor todo lo vence. También nosotros, entonces, rindámonos ante el amor. Y el amor va a lograr que se rindan los estadounidenses, los argentinos, los paraguayos, los peruanos, el mundo entero, ante la prédica, más con el ejemplo que con la palabra de este Papa. Pero te quería decir algo de
un tema que parece que no tiene nada que ver con esto, pero que yo lo he estudiado mucho en Carlos Gustavo Jung, que es un gran psiquiatra suizo. Sí. Bueno, fue un gran psiquiatra suizo, y él hizo un descubrimiento que escribió en un libro sobre las sincronías. Nosotros llamamos sincronías, llamamos casualidad. Dice, mira un poco, estábamos hablando de Bruno Masi y Bruno Masi viene apareciendo. Y se suele decir, hablando de Roma, el burro se asoma. Sí, ¿es una casualidad? No. Las casualidades no existen. Y cuando mis alumnos me preguntaban, ¿y cómo define esto entonces usted la casualidad? Yo le digo, definan ustedes primero. Siempre al alumno hay que hacerle trabajar primero. Muchas definiciones hacían. La casualidad es una palabra nada más. No es un fenómeno. La casualidad es una palabra que está en el diccionario, con la que expresamos aquello cuyas causas desconocemos. Entonces hay causas detrás. Y ayer, 8 de mayo, hubo varias causas que coincidieron. Sí. Te cuento la principal. Sí. Era mi cumpleaños. Sí, claro. Mi señora me dijo, el mejor regalo es el Papa que vos estabas esperando, un Papa seguidor de Francisco. Sí. También, en el día del cumpleaños suyo. Sí, ayer fue mi mejor regalo de cumpleaños, el nombramiento de este Papa. Pero hay algo más importante que esto, que era también el aniversario, o sea, la fiesta de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Patrona de la Argentina. Y ella tiene una corona de oro. ¿Quién le puso esa corona de oro? Y el arzobispo de Buenos Aires. ¿En qué año le puso la corona de oro a la Virgen de Luján? En el año 1887. ¿Quién dijo que le pusieran esa corona de oro? El Papa. Y el Papa bendijo esa corona, y el 8 de mayo fue coronada la Virgen de Luján, y el Papa era León XIII. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Son sincronías. Y Jung dice, cuando hay sincronías, la vida te está diciendo, o sea, el cosmos, las energías que hay por todas partes, sigue adelante. O sea, está bien lo que estás haciendo. O sea, este programa que estoy haciendo contigo está bien, porque hubo sincronías ayer. Bueno, coincidente en todo, sí, espectacular. Pero hay como hablamos del pecado, de que todos somos pecadores, no sé en qué escala pudiera estar esta definición del actual Papa, que en su acercamiento al Perú ha sido acusado de encubrir a sacerdotes denunciados por violencia sexual, y hay millonarias demandas también. Impulsar el catolicismo de Estados Unidos supone también la necesidad de enfrentar los múltiples escándalos por abuso sexual y los millones de acuerdos que ha tenido que pagar la Iglesia. Durante más de 2 décadas, las denuncias de abuso sexual de menores le han costado a la diócesis o a las diócesis católicas y a las comunidades religiosas algo así como 5.023 millones de dólares, según un reciente informe del Centro de Investigación Aplicada al Apostolado de la Universidad de Georgetown, allá en Washington. Y entre el 2004 y 2023, 3/4 partes de esta suma se destinó a víctimas de abuso, el 17% a pagar honorarios de abogados, el 6% a apoyar a los presuntos abusadores y el 2% a los gastos. En promedio, solo el 16% de los costos relacionados con las denuncias fue asumido por las compañías de seguros, y ese golpe económico ha hecho que más de 2 docenas de diócesis en Estados Unidos hayan acudido a la bancarrota, la gran mayoría en la última década. Y esto se va a analizar también, se tiene en contraste con todo lo que significó desde ayer y la ovación del mundo entero para con este nuevo Papa. ¿Este tema también debe ser estudiado más a fondo o no, a su criterio? No, de ninguna manera. El papel todo lo resiste. Y te puedo contar que yo he leído
acusaciones horrendas, inventadas por periodistas, inventadas por escritores, donde lo dejaban a Milei como un degenerado sexual. Milei dice, me han atacado hasta lo inimaginable. Sí. Al Papa también. Es decir, a los buenos es a quienes se les hace la guerra. Pero con esta teoría no lo estoy defendiendo para nada a él. Yo le voy a defender con un argumento. El historial de cada candidato que va a ser votado o que se vota es estudiado a fondo con documentos probatorios. Por lo visto, no hubo ningún documento probatorio de todas esas noticias que están, que se gastó tanto, que tanto pasó. No hubo pruebas, diríamos. Al padre Kentenich le hicieron lo mismo. El padre Kentenich, que fue el creador de Schoenstatt, el movimiento apostólico de Schoenstatt que tanto bien ha hecho a la iglesia. Y de paso me acuerdo que él también coronaba a la Mater, a la Virgen, le llamaba la Madre, Mater Ter Admirabilis, 3 veces admirable por ser madre, por ser reina y por ser educadora. Ella le educó a Jesús, decía el padre Kentenich. Bueno, él fue torturado en los campos de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra. Dios santo, una tortura fue meterle en un pozo y le pusieron una lápida encima, solamente un agujerito para respirar y una manguera por la cual le mandaban alguna sopita de repente. Él estuvo allí 3 meses y cuando levantaron la lápida, él salió, dijo uno de los verdugos, su rostro como una flor en primavera. No salió loco como la mayoría que tenía esa tortura del pozo. Él salió como una flor en primavera y dijo, Danke. Muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Qué te parece? A él le escribieron un libro, una señora historiadora alemana, mirá, aprovechándose de que el Papa Francisco desclasificó todos los documentos referentes a su santidad Pío XII, porque se lo estaba acusando de que era hitleriano. Él tenía conexión supuestamente con los nazis. Sí, te cuento algo que yo cuando estaba en el seminario escuché. Pío XII primeramente envió a una orden a todas las parroquias que dieran certificados falsos de bautismo a todos los judíos que estaban huyendo de la decapitación. Y con eso salvó 6.000 judíos el Papa Pío XII. Es un ejemplo nomás, no estoy hablando del Papa Pío XII, pero te digo cómo lo acusaron sí. Pero esta historiadora hizo algo peor. En vez de explorar los archivos referentes al Pío XII, exploró los archivos referentes al padre Kentenich y lo acusó de un aprovechador que creó la congregación de monjas que se llaman Hermanas de María, que son las que cuidan, por decir así, el santuario de la Mater, de que las creó para tener sexo seguro con ellas. Es decir, como él era el papá, el padre, todo lo puede, así se llama el libro, el padre todo lo puede, entonces para tener sexo seguro, porque ellas no iban a tener sífilis, sida, no iban a tener enfermedad. Pero ¿de dónde sacaron eso? Se estudió en el Vaticano. ¿Y sabes qué? Se demostró que todo eso era tontería del padre, que estaban inventando como a Milei, como a este Papa, para destruir al bueno y que el mal siga vigente. Por eso es que elige el nombre de león. Cuidado conmigo. El león es valiente, el león protege, el león, si es necesario, ataca y cuida sus crías, de tal manera que ahora el Vaticano, la Congregación para la Canonización de los Santos, lo declaró hábil al padre Kentenich para poder pasar de siervo de Dios, como Chiquitunga, pasó a venerable. Y bueno, una vez que pasó a venerable, falta un milagro y es beato, falta otro milagro y es santo, pero se quedó trabada, totalmente trabada, bloqueada esa causa de canonización, porque está este libro que todavía no lo pueden desenmascarar. Pero los abogados dicen, non bis in idem, derecho romano, no 2 veces sobre lo mismo. Si ya se le juzgó al padre Kentenich y se lo encontró hábil para ser no se lo puede volver venerable, ¿cómo se va a volver
Ahora, ¿cómo se van a poner en el cónclave a analizar todo aquello? Se tenía ya los resultados de que eran acusaciones falsas para que este hombre que tanto bien estaba haciendo, vos sabés lo que es 40 años en el Perú, comiendo como los aborígenes, como el padre Sanardini, viviendo con ellos, montaba a caballo, él a caballo recorría así en camisa y pantalón, las tribus, sí. Dios mío, ¿cómo va a ser capaz de encubrir a pedófilos? Hay mucha calumnia en este campo. Sí, así mismo. Bueno, tenemos ahí la imagen de este papa en la época de los nazis, ¿cómo se llama? Pío XII. Ahí está. Se hizo la famosa película Escarlata y Negro, que habrá visto usted. Una película fabulosa. Imágenes de la misma creo que están ahora ahí siendo vertidas acá en la pantalla. Bueno, ya hablábamos de Escarlata y Negro, que era, qué sé yo, las fuerzas nazistas aprisionaban al Vaticano y tenían que hacer inventar diferentes personajes para salir de Roma e ir a tratar de liberar a aquella gente que estaba judía y qué sé yo, que estaba padeciendo, y bueno, con la fuerza del Vaticano, desde esa perspectiva, consiguieron muchas cosas. Y usted mencionó a 6.000 judíos que fueron salvados, dijo, ¿verdad? 6.000 judíos fueron salvados por Pío XII, con certificados falsos de que eran católicos. Claro, así mismo. ¿Qué te parece? Así mismo. Bueno, querido profesor Francisco Oliveira Silva, muchísimas gracias. Pero de nada. A ver, para cerrar nomás, ¿cómo sería el pontificado, el papado de este nuevo sumo pontífice León XIV, a su criterio? ¿Cuál sería el derrotero que tendría? Asumir el legado, es decir, completar la obra que comenzó Francisco. La iglesia caminante. Hay que salir de las parroquias y caminar. Tener olor a oveja. Recibir a los migrantes, no todos son salvajes que te vienen a matar y que se llevan. Construir puentes y no muros. Ir a las periferias, porque hay dos periferias, la geográfica, el Añareta, y qué sé yo, los lugares donde están los pobres que a veces no comen 3-4 días, los que mueren de hambre en el África, para sacar el coltán de las minas con las que se hacen los celulares, y ellos a los niños de 5 o 6 años los introducen porque pueden entrar en las cuevitas y sacar el coltán con la que se enriquecen los poderosos, y ellos son los que están gobernando el mundo. No, el amor es el que va a gobernar el mundo. Y entonces, como es un agustino y se basa San Agustín, ama y haz lo que quieras, no es el pecado lo que él va a predicar, sino que va a predicar el amor y cómo llevar a cabo el trabajo de conquistar a las personas a través del amor. ¿Cómo es? Abrir las puertas de la iglesia. La iglesia está hecha, decía el Papa anterior, para todos, para todos, para todos. A ver, ¿cómo dije? Para todos, para todos. ¿No escucho bien? Para todos. Muchas gracias, para todos. Es decir, no estamos poniendo una aduana que dice tú puedes entrar, tú te quedas afuera, como se hizo por obra de moralistas humanos que hasta le quisieron corregir a Jesús. Perdóname si te robo un minutito, un pasaje, el de la mujer adúltera que la iban a apedrear. Sí, claro, y Jesús, no, yo tampoco te condeno, le dijo, vete en paz. ¿Sabes qué? Sacaron de la Biblia eso, amputaron, tijeretearon y sacaron ese pasaje. Después hubo un concilio, un sínodo, lo que sea, y resolvieron que no se puede amputar la Biblia. Hay que poner otra vez eso en la Biblia. El que sea impoluto que tire la primera piedra. ¿Cómo es? Claro, el que esté libre de pecado. El que esté libre de pecado. Dice que Jesús dibujaba cosas en arameo en la arena. Seguramente estaba poniendo todos los pecados que ellos estaban cometiendo. Y bueno, entonces ahí le dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Claro. ¿Sí? Entonces, le perdonó a la adúltera. Sí. El amor todo lo vence. Y esa adúltera, desde ese momento, se convirtió, por decir así. Bueno, el mensaje que yo quisiera dejar es esto, que no tengamos miedo de ir, de entrar a la iglesia. Allí cabemos todos, todos, todos. No es una aduana.
incluso dijo esta frase que ahora viene a mi mente, a mi recuerdo: la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de campaña, de modo que ahí tenemos que ir los que estamos heridos, porque nos va a confortar con el bálsamo del amor. Y también dijo la comunión, que tanto, que no comulgar que en pecado, porque está en pecado, porque se divorció, está en pecado, y tanto los conservadores mantienen eso, como que ahí está la raíz de la iglesia, y no se fijan que Jesús nunca condenó una pecadora, ni un pecador en materia sexual. Bueno, no es eso. En su encíclica Laudato Si, que defiende la naturaleza, y en la otra, en donde defiende este tema de los divorciados que ya la vida los trató mal y tuvieron que quedarse solos. Ahora la iglesia también los va a castigar negándoles la comunión. La comunión no es un premio para los buenos, la comunión es un alimento para los débiles. Ese es el legado que León XIV va a traer. La comunión es un alimento, la comunión es un alimento para los débiles. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, querido profesor Francisco Oliveira y Silva. Nos dio una clase magistral, acostumbrada en él. Una vez más, felices 84 abriles. Muchas gracias. Que siga adelante usted, padre, y bueno, querido profesor, y que siga escribiendo, que siga fortaleciendo las ganas de que uno quiera seguir aprendiendo también a través de lo que usted escribe y de las obras que usted realiza. Gracias, Bruno. Así que muchas gracias.